Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un análisis comparativo, la verdad, muy interesante. Vamos a ver cómo 3 países europeos, Inglaterra, España y Rusia, manejaron temas como la industrialización, la pobreza, las reformas sociales necesarias, todo esto entre el siglo XVIII y principios del XX. Exacto, y tenemos un memo, un análisis bastante detallado que compara estas historias. Pero no solo eso, sino que intenta conectar esas lecciones del pasado con la polarización que vemos hoy en día. Sí, hasta menciona cosas como estudios en universidades de EU o ejemplos de cultura popular actual. Nuestra idea hoy es tratar de entender por qué siguieron caminos tan distintos, ¿no? Claro, y por qué terminaron en lugares tan diferentes. Estabilidad en un caso. Y conflicto extremo, guerra civil o revolución en los otros 2. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso para hoy? Para nuestras propias divisiones. El punto de partida es potente. Crecer económicamente no alcanza para asegurar la paz social. Inglaterra lo logró con el tiempo. Pero España y Rusia no. ¿Qué fue diferente? Bueno, vamos a verlo. Empecemos por Inglaterra. El memo nos lleva por la cronología. La protoindustria, los enclosures. Esos cercamientos de tierras comunales. Exacto, que empujaron a mucha gente a las ciudades. Luego la revolución industrial, fábricas, máquinas. Pero ojo, con salarios que no subían por décadas, la pausa de Engels y una pobreza urbana terrible. Y ahí aparece esa ley, la Poor Law de 1834, muy controversial. Sí, que básicamente hizo más difícil recibir ayuda, casi como culpando al pobre. Y es interesante ver los efectos, ¿no? La Poor Law sí bajó el gasto, pero creó mucho miedo, mucho resentimiento. Pero por otro lado estaban las Factory Acts, las leyes de fábricas. Las que empezaron a regular un poco las condiciones de trabajo. Eso, al principio eran débiles, limitaban horas para niños, mujeres, pero sentaron un precedente. Y curiosamente, dice el análisis, fortalecieron a los sindicatos que recién nacían. O sea, no fue una línea recta hacia el progreso. Había avances, pero también retrocesos. Para nada lineal. Y el memo insiste en que incluso más tarde, cuando los salarios mejoraron y los sindicatos crecieron, estudios como los de Booth en Londres o Rowntree en York mostraron que la pobreza seguía ahí, estructural, masiva. Increíble. A pesar de toda la riqueza del Imperio Británico. Exacto. Y esos estudios fueron clave. Cambiaron la forma de ver el problema. Ya no era solo culpa del individuo. Y eso preparó el terreno para las reformas más importantes, ¿no? Las de principios del siglo XX. Justo. Las de 1908 a 1911. Las primeras pensiones, seguros de desempleo, de enfermedad. La base del estado de bienestar. Que tuvieron un costo fiscal seguro. Claro, claro. Pero el análisis dice que a largo plazo fue una inversión que valió la pena. ¿En qué sentido valió la pena? Bueno, en varios. Se invirtió en la gente. Digamos en capital humano, salud, educación. Eso aumenta la productividad. Y se empezó a crear eso que T.H. Marshall llamó ciudadanía social. Que no es solo votar, sino tener derecho a un mínimo de seguridad. Exacto. Y eso, con el tiempo, bajó la conflictividad más dura. Se generó más confianza en el Estado. Se pasó del miedo a una relación con más reciprocidad. Entiendo. Inglaterra entonces necesitó más que crecimiento. Necesitó acción, reformas sociales para incluir a más gente. Esa es la idea central para el caso inglés. Ahora, contrastemos con España. Sí, el panorama español que describe el memo es, muy diferente. Un país sobre todo agrario, una sociedad muy rígida. Y la guerra de independencia contra Napoleón que dejó la economía destrozada. Y luego un proceso clave, las desamortizaciones. Detengámonos ahí un segundo. Esas ventas de tierras de la iglesia y los municipios, la idea era modernizar y sacar plata para el Estado, pero en la práctica. La tierra terminó en pocas manos, ¿no? Nobleza, burguesía rica. Exacto. No se creó una clase media rural fuerte. Al contrario, más desigualdad, muchísimos campesinos sin tierra, jornaleros. Eso generó mucho desarraigo, mucho enojo, me imagino. Sin duda. Y a eso súmale una industrialización que llega tarde, y solo en algunas zonas, Cataluña, País Vasco principalmente. Creando unas brechas enormes entre regiones. Enormes. Y las reformas sociales,
Bueno, el memo dice que muy pocas y muy tarde, si comparamos con Inglaterra. Alguna cosa hubo, ¿no? El Instituto de Reformas Sociales, descanso dominical. Sí, pero eran medidas muy limitadas, con poca aplicación real en todo el país. Las consecuencias son claras, según el análisis. ¿Cuáles serían? Crecimiento lento, desigual, baja productividad, la brecha regional que se agranda, las desamortizaciones que rompen lazos comunitarios y generan inestabilidad en el campo. Y sin seguros sociales fuertes, la gente quedaba a la intemperie, dependían de la familia, de la caridad. La comparación con Inglaterra es dura. Industria débil, reformas mínimas, impuestos que caen más sobre los pobres. El resultado parece inevitable: inestabilidad política constante, una polarización social y política tremenda. El anarquismo, por ejemplo, que prendió fuerte ahí. Exacto. Y una desconfianza total hacia el Estado, un caldo de cultivo perfecto para lo que vino después. Y si España es un caso de modernización fallida, Rusia es todavía más extremo, ¿no? Según el memo. Si es el caso de la resistencia casi total al cambio que termina en ruptura. Rusia, un imperio gigante, súper agrario, la autocracia del zar. Y esa emancipación de los siervos en 1861 sonaba bien en papel. Pero en la práctica fue un desastre para los campesinos. Libres, sí, pero endeudados por tierras malas o chicas. Mucha frustración acumulada. Y la industria, cuando llega, es aún más tarde y concentrada que en España. Impulsada desde arriba, ¿no? Capital extranjero, industria pesada. Sí, y con condiciones para los obreros en San Petersburgo, Moscú, terribles. Pero lo que el memo recalca como decisivo en Rusia es la falta casi total de reformas sociales o de canales políticos. Exactamente. Nada de seguros sociales para la mayoría. La autocracia que se negaba a cualquier cambio fiscal o político real. Ni siquiera la Duma, el Parlamento post-1905, tenía poder real. Muy limitado. Y cualquier sindicato u organización independiente reprimida duramente. El resultado era de esperar. Polarización al máximo. Campesinos resentidos por la tierra. Obreros pocos pero muy radicalizados. Intelectuales frustrados. Y una élite ciega. El zar se quedó sin apoyo. Prácticamente. La Primera Guerra Mundial fue solo el empujón final. Derrotas, costos enormes. Y el sistema colapsó en 1917. Revolución. La síntesis comparativa del memo es, entonces, muy clara. Inglaterra, modernización temprana, más reformas sociales igual a estabilidad relativa. Con sus idas y vueltas, pero sí. España, modernización tardía, reformas débiles, igual a polarización y guerra civil. Y Rusia, modernización mínima, sin reformas, igual a colapso y revolución radical. La lección histórica que saca el análisis es fuerte. No modernizarse a tiempo y sobre todo no hacerlo equilibrando lo económico y lo social fue clave en el camino al conflicto en España y Rusia. No alcanza con crecer económicamente. Hay que construir cohesión social activamente. Hay que gestionar las tensiones del cambio, que siempre las hay. Y aquí el análisis pega un salto interesante. Conecta con hoy. Dice que quizás seguimos cometiendo errores parecidos al mirar nuestros problemas. Sobre todo al ver todo en binario, izquierda versus derecha. Sí usa términos como verticalidad, cuadralidad, no para dar una definición fija, sino para sugerir que quizás hay más dimensiones en juego en nuestras divisiones. Cuestiona si esa línea recta, izquierda-derecha, que viene de la Revolución Francesa, nos alcanza hoy. Exacto. Pone un ejemplo cultural de España. Si te gusta un programa de TV masivo u otro, ya te etiquetan en un polo ideológico. Se pregunta si todo, el arte, el ocio, tiene que pasar sí o sí por ese filtro binario. ¿Y cómo se vincula eso con tensiones actuales, por ejemplo en las universidades que mencionabas? Bueno, el memo cita estudios de Estados Unidos que parecen mostrar esa tendencia a la polarización y al pensamiento de grupo. Habla de estudiantes que prefieren campus donde todos piensen parecido, digamos, una aversión al disenso. También recoge datos sobre un desbalance ideológico percibido en los profesores, sobre todo en humanidades, más hacia la izquierda liberal. Y eso genera problemas, supongo. Según lo que cita, sí, estudios donde profesores más conservadores dicen sentirse aislados o que se autocensuran, y encuestas que muestran que la gente ve sesgo en las universidades según su propia política.
Claro, la percepción pública dividida. Todo eso alimenta el debate sobre si falta diversidad de puntos de vista en la educación superior. Entiendo. Entonces, la conexión que hace el memo es, así como en España o Rusia preconflicto, una visión súper polarizada impidió soluciones y agravó todo, ¿no estaremos hoy en una trampa parecida si reducimos todo a una pelea entre dos bandos? El texto habla de un posible secuestro de las ideologías. Donde la etiqueta vale más que buscar soluciones reales pragmáticas. Esa parece ser la preocupación central. Y la advertencia final del análisis es seria. Sí, bastante. Vivimos en un mundo con tecnología muy poderosa. Usa la metáfora de armas de destrucción masiva, no en sentido militar. Sino por la capacidad de fragmentar, de difundir desinformación, de escalar conflictos muy rápido. Exacto. Y dice que la polarización actual, si se agrava en las grandes economías, podría tener consecuencias globales muy serias. También critica al populismo. Sí, por dar respuestas demasiado simples a problemas muy complejos, con raíces históricas, como querer arreglar una crisis estructural comprando un café, dice la analogía. Una solución fácil para algo que necesita mucho más análisis y acción. Justamente. Y la reflexión final mira al futuro inmediato, la revolución de la inteligencia artificial, la robótica. El paralelo con la revolución industrial. Directo. Es muy probable que esto traiga cambios enormes en el trabajo, quizás más desigualdad si no se maneja bien. El análisis plantea que si no entendemos la complejidad técnica y, sobre todo, las consecuencias sociales, y si los grupos se atrincheran en sus posiciones sin ceder nada, podemos repetir errores del pasado. Estamos en una encrucijada entonces. Una encrucijada clave, sí. Podremos gestionar esta nueva revolución tecnológica para construir un nuevo pacto social, un estado de bienestar del siglo XXI, como hizo Inglaterra a su manera. ¿O dejaremos que la polarización, el pensamiento binario, nos lleve a algún tipo de conflicto social generalizado? Una especie de guerra civil global de baja intensidad, pero adaptada a hoy. La dinámica es compleja, dice, como bolas de billar. Cada acción tiene efectos múltiples. Recapitulando, vimos que gestionar el cambio económico va de la mano con adaptar la sociedad, con construir cohesión. Ignorar lo social o caer en divisiones simplistas tuvo costos terribles en la historia de España y Rusia. Exacto, y la polarización de hoy nos recuerda ese peligro, el riesgo de que las etiquetas nos cieguen. Que nos impidan ver la complejidad y buscar soluciones reales. Y quizás la reflexión final, pensando en la IA y la automatización que ya están aquí, es esa. Sabemos que viene una disrupción grande, como vino con la máquina de vapor. La pregunta no es si va a cambiar todo, sino cómo vamos a responder. ¿Podremos como sociedades encontrar la forma de compartir los beneficios y amortiguar los costos? ¿De construir un futuro más estable? O repetiremos, con tecnología nueva, pero con las mismas divisiones, las tragedias del pasado. El análisis sugiere que la respuesta no está escrita. Dependerá de las decisiones que tomemos ahora. Ojalá, dice el texto, mirando más allá del corto plazo y de las trincheras ideológicas.